El día de hoy, especialistas de las tres universidades hablarán acerca de cómo están incorporando el uso de la inteligencia artificial y los chatbots en la investigación y la enseñanza. Además, conoceremos por los proyectos que se están llevando a cabo en sus instituciones y algunas perspectivas de cómo la educación superior debe afrontar los cambios que traen estas nuevas herramientas. Presento a nuestros especialistas. De Perú está César Beltrán, doctor en informática y magíster en la ciencia de la computación, profesor investigador senior y líder del grupo científico en inteligencia artificial y presidente de la IEEE Computer Society. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. De México está Omar Olmos, director regional Zona Norte en Tecnológico de Monterrey, con experiencia en aseguramiento de calidad académica del área de ciencias, así como desarrollo y vinculación empresarial y de las estrategias con enfoque en economía del conocimiento. Gracias por acompañarnos. De España está Guillem García, director de detección y análisis de tendencias del eLearn Center de la UOC, ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene un máster en multimedia y un posgrado en administración de empresas y gestión de proyectos. Bienvenido. Invitamos al público que participe con nosotros y nos mande sus preguntas en los comentarios. Comenzamos con la primera pregunta que va dirigida a Omar Olmos. Cuenta con 3 minutos y posteriormente los demás especialistas podrán profundizar sobre el tema. La inteligencia artificial, los chatbots y otros recursos tecnológicos y herramientas han venido creciendo en muchas actividades e incluso han reemplazado el trabajo obrero rutinario y mecánico y han mejorado los desempeños en precisión, regularidad y costo. En este sentido, ¿se deberían considerar como una amenaza para el mercado laboral de los profesionales? ¿Y qué tanta confianza se les puede dar a estas herramientas y recursos tecnológicos? Muy bien. Bueno, pues es una pregunta siempre de mucho cuidado, puede tener muchos matices. La realidad de las cosas es que estamos aprendiendo apenas a utilizar lo que se puede llegar a realizar con técnicas o herramientas de inteligencia artificial o de modelos de predicción. En particular, yo creo que es parte de la evolución que como seres humanos o como personas conscientes tenemos que aprender. Estamos tratando de alguna manera de incorporar elementos automatizados en algunas actividades cotidianas que pudieran prescindir de una persona, pero en este momento la verdad es que todavía estamos un poco distantes de que eso pueda generalizarse. Lo que sí es cierto es que tenemos que visualizar ese futuro de que van a existir herramientas técnicas computacionales que hagan actividades cotidianas o con cierto tipo de entrenamiento algorítmico que les permitan replicarlas a lo mejor hasta muy cercanas a lo que hace una persona si lo hiciera de manera individual. Entonces, sí tenemos que estarnos preparando, tenemos que ir desarrollando otras habilidades, otras cualidades. Seguramente esas actividades rutinarias las van a poder realizar otras personas. Y lo que respecta a la educación, la evolución o la incorporación de estas técnicas en la educación ha sido muy lento o casi nulo. Tenemos que acelerar un poco más el paso para que estas herramientas sirvan para los propósitos de la mejora del aprendizaje de los estudiantes. En particular, creo que estamos empezando con algunas de las técnicas de análisis, sobre todo analíticas de aprendizaje o modelos de predicción, pero todavía no hemos logrado llevar un gran cúmulo de actividades o de variedad de opciones para que podamos, en diferentes momentos del proceso de aprendizaje, en interacción con los estudiantes, nos puedan servir para acercar una mejor propuesta educativa. En particular, eso es lo que yo podría opinar de esta pregunta de si es un riesgo o no de inteligencia artificial para el aspecto laboral. ¿Los especialistas tienen algo que añadir? Sí, bueno, la respuesta que yo daría directamente es que no creo que los chatbots ni la inteligencia artificial vayan a reemplazar al profesor. Esto para empezar. Es verdad lo que ha dicho Omar, de que estamos en un momento muy incipiente, pero incluso si pasan años y avanzamos muy rápidamente, tampoco creo que vayan a sustituir ni a los profesores ni a otros trabajos, sino que van a sustituir a tareas.
tareas concretas. Esto implicará que tengamos que redefinir los roles. Seguramente el rol del profesor, igual que el rol del médico o el rol de la mayoría de profesiones, va a cambiar. Pero va a haber siempre necesidad de un profesor. Estos chatbots o estas inteligencias trabajarán un poco como asistentes del profesor, como colegas, y el rol del profesor será más de entrenador de estos algoritmos o de estos chatbots, porque alguien tendrá que alimentarlos y tendrá que enseñarlos. O sea que, en principio, no se van a destruir puestos de trabajo, se van a transformar. ¿Y César Beltrán tiene algo que añadir? Sí, y lo que yo quería contar era un poco considerando como toda ola tecnológica que hemos tenido en la sociedad, ¿no? Definitivamente esto va a traer mejoras dentro de la sociedad, pero también aspectos más o tareas más operativas van a ser sustituidas, ¿no? Como estamos hablando, por ejemplo, en la época industrial, cuando las máquinas vinieron a sustituir tareas operativas, y ahora con inteligencia artificial también vamos automatizando mucho más las tareas. Entonces, yo lo vería desde el punto de vista más positivo, en el que más bien vamos a tener tareas, más actividades, ¿no? Con toda la tecnología que se nos viene. Sí. Yo concuerdo también con lo que Omar definió, ¿no? Que básicamente no creo que haya una sustitución así de trabajo. Por el contrario, yo creo que esto es una oportunidad para que podamos redefinir cómo debe ser el ciudadano, ¿no? de para adelante. La segunda pregunta va dirigida a César Beltrán. ¿Es necesario que la universidad se redefina para incorporar los cambios que trae la tecnología? Como estaba terminando mi participación anterior, efectivamente es importante redefinir todo lo que se nos viene, no solamente a la universidad, ¿no? Sino también la sociedad. Pero la universidad, siendo el centro donde se forman, digamos, los profesionales, la gente que va a llevar soluciones hacia la sociedad, también es importante que se redefina no solamente el aspecto educativo, ¿no? Porque nosotros llevamos a los 3 niveles que tiene la universidad, que son los alumnos, los profesores y la gestión de la universidad. Estos 3 estamentos van a tener que redefinirse. ¿Por qué? Porque los alumnos están consiguiendo nuevas formas de adquirir conocimiento, ¿no? Entonces, cada vez tienen mayores dispositivos alrededor de ellos, donde les es mucho más sencillo poder adquirir información. Ahora el profesor no solamente es la única fuente de información, sino el alumno tiene distintas fuentes de información. Como le decía Guillermo, ahora el profesor también ya no es el único que está emitiendo el conocimiento hacia el alumno, sino que la inteligencia artificial, la idea es que esto se constituya en un componente que permita al profesor tener una ayuda, ¿no? Que le permita poder desarrollar mejor o desempeñar mejor su tarea de lo que es desarrollar el conocimiento. Y en la parte de la universidad, básicamente, que es la gestión, ¿no? Estamos hablando ahí de la gestión académica, donde muchos trabajos o muchas decisiones van a tener que ser consideradas gracias a la información que se vayan rescatando de los distintos sensores que se puedan tener. Dentro de estos, por ejemplo, los chatbots, ¿no? O sea, los chatbots pueden ser tomados también como unos sensores en el sentido de adquisición de información. Es decir, poder saber, por ejemplo, el sentimiento de los alumnos, poder saber qué es lo que quieren los alumnos, porque estas conversaciones de chatbots podríamos en algún momento alternarlas y poder hacer un análisis o analítica de información sobre estos audios, ¿no? Y esta analítica nos puede servir para poder tomar decisiones y poder redefinir nuestros procesos, no solamente académicos, sino también administrativos. ¿Y los otros especialistas tienen algo que añadir? Sí, gracias César. En particular, yo creo que, como bien comentabas,
tenemos que entender que ahora los nuevos retos de la formación profesional son distintos a lo que nos tocó a nosotros vivir o lo que les tocó a nuestros padres vivir. La realidad laboral en la actualidad tiene componentes muy diversos, sobre todo componentes de carácter social y tecnológico. Y vuelvo a retomar social, porque algo que tenemos que aprender en este nuevo entorno es que los docentes van a apuntalar esa característica de recuperar la parte humana, la parte social en estos nuevos entornos digitales que estamos viviendo. Y ante la pregunta que se mandaba bien, la universidad se tiene que reconfigurar para estos nuevos retos. Creo que quisiera nada más matizarla de esta manera. Va a evolucionar la universidad, va a tener que responder de manera diferente a estos nuevos retos. ¿Qué retos enfrentamos? Más digitalización, más automatización, pudiera parecerse disminución de la parte humana o social dentro de estos entornos, y tenemos que recuperar esa circunstancia en todos nuestros procesos. Y de alguna manera también flexibilizar la preparación profesional, como lo veníamos haciendo en una preparación para una cierta disciplina, un cierto perfil, entender que el mundo laboral ahora es más flexible y tenemos que atenderlo a través de pequeños créditos o pequeñas competencias, pequeñas certificaciones que vaya construyendo la persona a lo largo del tiempo, una educación más a lo largo de su vida laboral para que le permita desempeñarse de mejor manera. En particular, creo que todas nuestras universidades están en ese proceso de crecimiento. En el TEC de Monterrey estamos empezando con un proceso de transformación educativo y lo que buscamos es acercarnos más a la realidad que viven nuestros estudiantes. Y si valdría la pena, ahorita estamos en la etapa de la industria 4.0, como claustro docente tenemos que apuntalar a la docencia 5.0, ¿no? A recuperar, en poder resaltar que el desarrollo o las competencias humanas van primero antes que cualquier actividad técnica científica que tenemos. Bueno, eso es lo que podría compartir. ¿Y Guillermo? Sí, yo también creo que estamos hablando de una evolución y no de una transformación radical ni de una redefinición. Yo lo trataría un poco como la transformación digital, que lo que necesita es una gestión del cambio a todos los niveles, como decía al principio, a nivel de estudiantes, a nivel de profesores, pero también a nivel de dirección, saber qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con inteligencia artificial. Pero además de lo que se ha comentado, también creo que tenemos que cambiar la manera como tratamos los datos, porque todas estas cosas de inteligencia artificial sin datos no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, que nos acostumbremos a trabajar guardando los datos relevantes y de calidad que nos hacen falta para conseguir realizar modelos de predicción, para poder generar servicios de inteligencia artificial. No sé si todas las universidades estamos preparados para guardar todos estos datos de forma eficiente. Al menos en nuestro caso, es una de nuestras preocupaciones principales. Continuando con Guillem García, la siguiente pregunta va dirigida para usted y es ¿cómo se está integrando el uso de la inteligencia artificial y los chatbots en la manera en que aprendemos en la educación superior? Sí, yo antes quería hacer una previa, que es que para también que se entienda, para la gente que no esté metida en este negocio, de diferenciar un poco lo que es la inteligencia artificial hoy y de lo que puede ser en un futuro. Lo que tenemos hoy se llama inteligencia artificial débil o narrow artificial intelligence. Se trata de programas informáticos que nos ayudan a resolver un problema concreto. Luego está la inteligencia artificial fuerte, que es la de las películas de ciencia ficción, que es máquinas que piensan de forma parecida a los humanos y que sirven para resolver problemas de forma generalista. Todo lo que tenemos actualmente pertenece a la primera categoría. Seguramente, o no, en las próximas décadas se avanzará muchísimo en la segunda parte y podemos pensar en asistentes virtuales que puedan hacer todas estas cosas que estamos pensando. Pero ahora es una cosa mucho más concreta. Dicho esto,
Lo que se está haciendo ahora con inteligencia artificial, creo que lo ha dicho antes Omar, que realmente en educación es muy poca cosa. Hay más experiencia con chatbots, por ejemplo. Y con chatbots, la mayoría de las experiencias se refieren a aplicaciones con intencionalidad que no es estrictamente educativa, que son ayuda en secretaría, en trámites académicos, en resolver preguntas frecuentes, pero no entran directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta sería una primera clasificación en la cual, digamos, hay muchísimos más ejemplos en la primera parte que en la segunda. Si pensamos en este futuro, de que ahora tendremos cosas muy pequeñitas, un chatbot que va a ayudar en cosas muy concretas a resolver una pregunta, pero en un futuro será un asistente que nos va a ayudar a resolver preguntas más complejas y nos puede estar ayudando en todo nuestro proceso de aprendizaje, aunque ahora no se puede hacer, repito. Entonces nos viene una serie de preguntas y de riesgos éticos y filosóficos incluso, que tendremos que ir resolviendo, ¿no? Y todos estos sesgos que se habla de si los datos no son correctos o la persona que los mete pues no tiene errores, pues las respuestas que dé la máquina serán incorrectas, o si la intención de quien programa el algoritmo es que el estudiante pues apruebe, le va a poner las cosas muy fáciles, o si quiere que aprenda le va a poner muy difíciles. Todo esto son debates que tenemos que empezar a hacer ahora mismo, porque aunque ahora no se puede hacer y no se puede aplicar, en los próximos años creo que va a ser interesante que nos metamos. Pero repito, actualmente hay muy poca cosa y cualquier cosa que hagamos vamos a ser pioneros en todo esto. ¿Y qué opinan el resto de nuestros expertos? Sí. Miren, creo que Guillermo lo compartió muy completo, toda la expectativa de lo que pudiera pasar. Solamente complementando, en la parte de los chatbots, lo que hemos estado haciendo, ¿no?, en el Tecnológico de Monterrey, es ser un asistente académico para algunos cursos de física, sobre todo, pensando en una alternativa de que no solamente sea un asistente de servicio, ¿no?, que te responda a preguntas sobre la operación académica que tienes. Hemos explorado esa alternativa, creemos que es un buen esfuerzo, apoya, como bien dice Guillermo, a una tarea muy particular, que es el poder tener un repositorio de información y que el alumno pueda accederlo más que a través de un señalamiento a algún contenido, verbalmente hacia el asistente y pueda rápidamente desplegarte algún contenido temático. Es una primera aproximación, tratando de darle respuesta a una necesidad que es la tutoría de los alumnos, ¿no?, que demandan mucho tiempo de los profesores, y la intención es replicar pues, esa experiencia del profesor a una gran cantidad de alumnos. Pero hay otras dos experiencias que tenemos que seguir ahondando en el uso de la inteligencia artificial. Actualmente muchos de nuestros cursos tienen plataformas de apoyo digitales, algunos de los servicios que se ofrecen, y tenemos ahí mucha información, como dice Guillén, de los tiempos de interacción, el tiempo en máquina, cuánto tiempo tarda en un reactivo, cuántas veces se equivocó, y esa información para estar haciendo procesos más adaptativos sobre la realidad o la necesidad del estudiante. Algunas plataformas ya cuentan con alguno de con estas experiencias, no todas, pero nos hace falta también empezar a considerar este tipo de soluciones como parte de las herramientas de apoyo para el profesor. Oye, tengo un alumno que necesita elevar su conocimiento en sociales o en matemáticas, en biología. Pues bueno, tiene su profesor obviamente, pero también tenemos una herramienta que se va adaptando a esa necesidad y va switchando o va monitoreando de acuerdo a sus respuestas posibles rutas de aprendizaje y le va orientando de la ruta más adecuada para él. Ese tipo de trayectos existen en algunos espacios tecnológicos de herramientas comerciales, como SparkParrot, como Canewton, pero como Master in Chevet, Master in Physics de Cengage, de McGraw-Hill o WebAssign de Cengage. Hay muchas herramientas que existen de esa manera, pero todos esos recursos los vemos
un poquito distantes de lo que pueda ser la retroalimentación instantánea. Y la otra parte que quizás, como bien decía César, oye, tenemos herramientas de analítica de datos, tenemos mucha información aquí ya a la mano que no estamos explotando. Oye, ¿cuántos alumnos están tomando un curso? ¿Cuántos profesores diferentes con estos perfiles? Y solamente estamos observando la métrica de desempeño, cuando alrededor de todo eso hay patrones que se pueden identificar con claridad y observar tendencias de abandono escolar, tendencias de alguna deficiencia personal, de alguna falta de atención a lo largo de la institución, alguna situación personal. Es probable, con las evidencias que hemos observado, podemos detectar algún indicio de alguna situación de riesgo de algunos de los estudiantes, llámese depresión, alguna sensación de daño personal. Creo que nos falta todavía, a la parte académica, meternos más y dar ejemplos de cómo puede apoyar todo lo que estamos haciendo. César. Sí, César, ¿tiene algo que...? Sí, como lo dice Guillermo, la tecnología de chatbots actualmente se tiene en el mercado, diremos, todavía está en sus inicios, ¿no? Porque herramientas que entiendan la intención, por ejemplo, del hablante, son herramientas de question and answering, ¿no? Es decir, preguntas y respuestas, ¿no? Y se están constituyendo básicamente en medios de adquisición de información, ¿no? Entonces, todo esto de los chatbots es parte de lo que nosotros conocemos como procesamiento de lenguaje natural. Y la línea de procesamiento de lenguaje natural es una línea muy interesante que ahorita ha tomado bastante importancia en el mundo académico, especialmente de lo que es el TP, ¿no? Las conferencias de procesamiento de lenguaje natural están bastante llenas de artículos y propuestas. ¿Por qué? Porque la intención es hacer de que estos chatbots cada vez sean más, diremos así, más similares al humano, ¿no? Es decir, entiendan la intención de la persona, sepan en qué dominio de conversación se está tratando, porque actualmente, tal como Omar y Guillermo lo dicen, las aplicaciones básicamente están restringidas a ciertos dominios, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo hago un chatbot para, no sé, para mi comercio, que puede ser de turismo, hago un chatbot para mi comercio, que es de banca, hago un chatbot y específicamente son dominios bien específicos, ¿no? Entonces, todavía falta mucho pan que rebanar todavía en esta. La siguiente pregunta es para usted, César, y es, ¿se está utilizando tecnologías basadas en inteligencia artificial y o chatbots en su universidad? ¿Qué proyectos están desarrollando actualmente? Bien, especialmente nosotros tenemos un par de proyectos que hemos ido trabajando con procesamiento de lenguaje natural, básicamente orientado a lo que son lenguas originarias de Perú. ¿Ok? Nosotros sabemos que para poder hacer un buen sistema de procesamiento de lenguaje natural necesitamos buena cantidad de información, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el traductor de Google, que de acá 2 años ha mejorado mucho el traductor, ¿no? Y esto es gracias a que cada vez va acabando cantidad de información, su modelo o su arquitectura, por ejemplo, de aprendizaje, cada vez se ajusta y se entrena mejor. Pero para lenguas mayores, esto es fácil, ¿por qué? Porque hay gran cantidad de información. Por eso que el Google tiene un buen traductor de inglés, tiene un buen traductor de chino, un buen traductor de francés, pero para lenguas minoritarias, ¿no? Donde no hay mucha documentación, en Google, bien sea por una cuestión comercial, no te da esas posibilidades. Entonces, nosotros como universidad tenemos no solamente la responsabilidad de formación de profesionales, sino también tenemos una responsabilidad hacia la sociedad. Y en el caso peruano, tenemos muchas poblaciones minoritarias donde puede ocurrir un problema, ¿no? La tecnología, si bien es buena para muchos aspectos, también podría ser mala y podría ayudar a disminuir más a estos sectores minoritarios, ¿no? Como son, por ejemplo, sociedades de la selva, sociedades de los Andes, ¿no? Donde cada vez menos gente habla lenguas originales, ¿no? Y cada vez la tecnología, como no hay herramientas para estas lenguas originarias, entonces
estas lenguas se van perdiendo. Entonces, ese es un gran problema que tenemos en la universidad y que la tecnología debería acercarse para poder recuperar, hacer que estas lenguas también permanezcan en el tiempo y la tecnología no sirva para apagarlas, revalorarlas, ¿no? Y a nivel educativo, en la Católica todavía estamos recién comenzando con aplicaciones, ¿no? Que básicamente la idea es, el problema, como lo mencionó Guillermo, es la adquisición de los datos. Es decir, ¿cómo haces tú para poder adquirir información de tal manera que te sirva para poder aplicar tu modelo? Y eso es algo que todavía estamos comenzando. Entonces, en muchas universidades se están hablando de data lab, ¿no? Es decir, centros de adquisición, gestión de información para poder aplicar modelos cognitivos, ¿no? Y poder tomar decisiones. Eso es algo que todavía recién estamos comenzando en Perú, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es un poco, más que todo en la formación, y haciendo algunas aplicaciones, como lo mencioné, aplicado a procesamiento de lenguaje natural. Tenemos un proyecto que es también introducir un chatbot dentro de un robot, pero para aspecto de marketing, ¿no? Pero lo que estamos tratando de hacer es que este robot no sea solamente un question and answering, es decir, de preguntas y respuestas, sino que también entienda la intención de con quién está hablando, ¿no? Pero bueno, eso está en proceso de investigación. Y ahora quisiéramos escuchar cómo están aplicando la tecnología en sus universidades, Omar y Guillermo. Sí. Nosotros tenemos dos proyectos muy puntuales. En el caso de los asistentes de contenido, en el Google Assistant ustedes pueden acceder al profesorato. Si ustedes entran al Google Assistant en la plataforma Andre y lo invocan a través de profesorato, van a tener un asistente en línea. Y ese asistente está codificado, está abierto al público para poder ofrecer el servicio de asesoría a cualquier alumno que requiera. En este momento está solamente orientado sobre temáticas de física mecánica, diría yo, el tema en particular, pero creo que es una buena aproximación para poder visualizarlo. Y otro proyecto que estamos desarrollando es haciendo modelos de predicción de desempeño académico de las poblaciones que están en los primeros semestres, sobre todo en los cursos de ciencia, porque es un punto crítico en el tránsito de los estudiantes en la universidad. Estamos recolectando información social, académica, de periodos previos de los cursos actuales, con intención de generar indicadores de riesgo de deserción o de permanencia en la institución, así como también algunas métricas de desempeño que pudiera indicarnos alguna tendencia de los estudiantes. Empezamos con un proyecto pequeño de alrededor de 60, 70 alumnos. Estamos ya trabajando con poblaciones de 600, 700 alumnos, tratando de encontrar mayor claridad sobre los patrones que se encuentran en los estudiantes y poder adelantar, sobre todo en estos primeros años, a la intervención pronta de nuestros mentores o nuestros asistentes académicos para poder orientar de mejor manera. Y que no cuando ya ocurre el caso sea simplemente informativo y no podamos atenderlo con anticipación. Creo que estos son dos de los grandes proyectos que estamos utilizando. En el primero, los asistentes virtuales, y en el segundo, algunas de las técnicas, sobre todo de machine learning y de algoritmos de inteligencia artificial para poder hacer patrones de predicción. En particular es lo que estamos haciendo aquí en el TEC de Monterrey. ¿Y Guillem? Sí, nosotros estamos haciendo tres cosas. La primera es lo de los datos, lo del Data Lab. La UOC es una universidad que es 100% online, por lo que tenemos bastante facilidad para capturar datos. Lo que pasa es que nunca los hemos guardado en un formato o pensando en aplicaciones de este tipo. Entonces, estamos un poco trabajando en ordenar estos datos para poder trabajar con inteligencia artificial. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos un gran proyecto que es como un programa que es para validar un poco la visión que tenemos de que el estudiante pueda acceder a la UOC vía un chatbot con diferentes servicios detrás, y estamos haciendo diferentes pruebas piloto con diferentes motores de chatbots, ya sea contra asignaturas para un chatbot con intención docente, como contra
temas de secretaría, eso sería una cosa más de chatbots. Y luego tenemos, igual que están haciendo en Monterrey, pues un tema de predicción del desempeño y detectar el riesgo de abandono antes de que termine el curso. Esto parece que es la parte más evidente, ¿no? que puede ayudarnos la inteligencia artificial. Esas serían las tres patas en las que estamos más metidos actualmente. Muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida a Omar Olmos. ¿Cuál cree que será la integración de la inteligencia artificial en la universidad y cuál será su recepción por parte del profesorado, personal de gestión y alumnado? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, o más bien las herramientas de inteligencia artificial, se van a ir incorporando sobre todo, primero en servicios de atención académica, probablemente en actividades como papelería, documentación, o estar solicitando información. Un asistente, como bien pudiera ser un chatbot, pudiera resolver esas tareas de manera muy práctica. Muy probablemente vamos a ver tareas muy particulares de la actividad académica que pueden resolverse, como la toma de asistencia. En lugar de estar tomando la asistencia verbalmente, pues probablemente vamos a tener herramientas que nos permitan con una imagen identificar todos los asistentes y poder calificar quiénes están presentes o no. Estados de ánimo, ¿no? Estar visualizando, monitoreando el estado de ánimo de una clase para poder ver si está en estados de conexión, o si está en un estado pasivo, o está en un estado de estudio. Bueno, son cosas que vamos a estar observando gradualmente. Y en la parte del proceso de aprendizaje, ya existen desarrollos que están trabajando con algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo en un aspecto de entrenamiento maestro, de tratado de, en algún LMS, preguntando, diagnosticando cuál es el avance del alumno, y de acuerdo a la respuesta, ir reclasificando, ir generando nuevas alternativas para que pueda mejorar su desempeño. Ese tipo de desarrollos ya están presentes en varios medios digitales. Creo que no se ha extendido su uso, pero tenemos que apoyarnos de este tipo de herramientas para trabajar. Y del futuro, muy probablemente, como bien decía Guillem, a lo mejor pensando en el primer día de clases, que tengamos una hoja que nos entregue un reporte que nos diga, oye, estos son tus alumnos, y con base en los desempeños que han tenido tus estudiantes comparativamente con los que has tenido en el pasado, es probable que algunos de ellos sean muy sobresalientes, o ellos a lo mejor tengan necesidad de apoyo muy particular, y esa forma, esas herramientas de intervención nos van a ayudar a generar mejores alcances con nuestros estudiantes. En este momento estamos en un proceso experimental, seguramente a Guillem le pasa lo mismo, validando que realmente sea muy puntual, que logramos tener eficiencia en entregable y que no tengamos por ahí errores de confianza, errores de datos que sean incorrectos, porque estamos calificando a una persona, estamos hablando de alguien que, si tú tienes un predictor erróneo, pues puedes sesgar todo lo que pudiera ocurrir. Y es algo muy particular de estas herramientas, ¿no? La materia prima no son máquinas, no son cosas, son personas con las que estamos trabajando, y en ese enfoque pues tenemos que cuidar mucho lo que generamos alrededor de ello. Creo que eso es más o menos lo que poco a poco vamos a estar trabajando en el aspecto académico con herramientas de inteligencia artificial. ¿Y los otros expertos, cómo creen que se integra la inteligencia artificial en la universidad y cómo creen que lo reciban los colaboradores y maestros y alumnos? Bueno, yo mismo. Yo creo que efectivamente es un proceso de cambio, de transformación. Hará falta, para implantarlo en las universidades, una buena gestión del cambio, porque seguro que habrá una cierta resistencia por parte de los diferentes roles. Hemos dicho antes de que van a cambiar los roles. Por tanto, se tendrá que trabajar mucho en ese sentido. La gente no está acostumbrada, ya sean estudiantes a aprender o profesores a enseñar, no está acostumbrada a hacerlo de esta forma. A favor nuestro tenemos una cosa que es un problema que hemos dicho al principio, que era de que la universidad vamos muy tarde, que hemos hecho muy pocas cosas. La sociedad va mucho más por delante. Será mucho más fácil enseñarle a un estudiante a interactuar con un asistente de voz cuando ya lo tiene en casa, cuando el Alexa ya lo tiene en casa. Entonces,
no será tan complicado. Esta gestión del cambio va a ser más sencilla. Por otro lado, como beneficios que nos traerá la inteligencia artificial, yo creo que la combinación chatbot-inteligencia artificial nos proporciona algo que puede parecer contradictorio, que es ofrecer personalización a los estudiantes, pero con gran número de estudiantes. Tradicionalmente, tener muchos estudiantes implicaba a hacer las cosas de forma uniforme. Con todas estas técnicas, creo que nos permitirá tener muchos estudiantes y personalizar mucho. Y esto es el gran beneficio que nos traerá la inteligencia artificial. ¿Y César? Sí, concuerdo con que también los cambios van a ser paulatinos, pero esto depende mucho también de la política que tome la universidad, ¿no? Cada una de las universidades. Y las universidades básicamente van a tener que renovar su forma de trabajo, no solamente en la parte de gestión, sino también en la parte académica. ¿Sí? ¿Okay? Haciendo de que el uso de estas herramientas permita apoyar en la parte no solamente de formación y que a su vez también nuevas herramientas puedan ser desarrolladas a partir de toda esta información. Y bueno, lo que dice Guillermo es bastante correcto, porque los alumnos, por ejemplo, ya vienen con una tecnología ya de casa, ¿no? Ya la conocen, y a veces en la universidad o en los centros de formación son los únicos lugares donde los implementamos, ¿no? Entonces, obviamente por la lentitud que tenemos muchas veces en los procesos. Pero esto nos obliga básicamente a tener que reestructurar nuestros modelos. Entonces, yo creo que va a ser paulatino, ¿ok? Siempre los procesos de equipo han sido tan complejos, pero con todo el avance que estamos teniendo en inteligencia artificial, sí nos están obligando a tener que tomar decisiones mucho más pronto. Muchas gracias. Las preguntas del público van dirigidas a Guillermo García. Son 3. La primera viene de Alejo Rojas, de Perú, y pregunta si hay algún problema, hay algún programa de formación en inteligencia artificial en sus instituciones. Y Francesca G. Carda, de Cataluña, pregunta si podrían crear un superprofesor de inteligencia artificial a partir de multitud de contenido previo de otros profesores reales. Y Pilar Gómez Mondino, de España, pregunta cómo se plantean las cuestiones éticas en el uso de los datos. ¿Trabajan con modelos de consentimiento informado por ceder datos de los estudiantes? ¿Se incluyen en los comités de ética en las universidades? ¿Quieren que repita las preguntas? No, ya las tengo claras. La primera, si hay programas de formación en inteligencia artificial en la UOC, a ver, en los cursos de informática alguna cosa se cuenta de Machine Learning, pero claro, no hay específicamente un programa ni un curso de inteligencia artificial, por lo que yo sé. Tampoco no puedo asegurarlo, pero yo creo que se habla de temas de más inteligencia artificial desde el punto de vista de programación, Machine Learning, Deep Learning, etcétera. Respecto a la segunda pregunta, lo del superprofesor, a partir de contenido previo de otros profesores. Una de las pruebas que hicimos el año pasado para intentar ver si un asistente podía dar información docente fue decidir si el material que le proporcionábamos era materiales o si era preguntas y respuestas previas de estudiantes. A ver cuál de las dos soluciones era más óptima. Hicimos unas pruebas muy simples, pero toda la información que refería a los materiales normalmente era información fuera de contexto, que no daba mucha información. Decía, lo que tú me estás preguntando está en este párrafo, pero es que este párrafo no necesariamente respondía a la pregunta. Entonces,
llegamos a la conclusión que es mejor trabajar desde el diseño de las asignaturas, creando bases de datos de preguntas frecuentes, algo parecido a esto, con las preguntas más de las partes complicadas de la asignatura. Y esas son las pruebas que haremos este año. Por tanto, este superprofesor, alguien lo tendrá que alimentar. Seguramente no será tan evidente como juntar materiales didácticos. Así me pasan una nota diciendo que en la UOC sí que hay una asignatura de inteligencia artificial en el grado de ingeniería informática. Pues sí, hay una asignatura de inteligencia artificial. Y la tercera pregunta, lo de la ética. Antes lo he comentado un poco, pero evidentemente tanto la ética de los algoritmos que se programan como la ética de los datos que se utilizan se tendrán que trabajar muchísimo. Ahora no es el momento, seguramente, porque estamos haciendo pruebas y si la respuesta no es del todo ética, no es del todo ajustada, no pasa nada, ¿vale? Pero cuando esto se ponga en producción para todo el mundo, sí que será importante. A nivel de programación de los algoritmos, el sesgo que tienen las personas, ya sea ideología política, ya sea machismo, ya sea lo que fuera, eso se verá reflejado en los algoritmos. Por tanto, tendrá que haber algún tipo de comisión ética que vele porque no se transmita a los algoritmos. Pero ya digo que las personas ya los tenemos, estos sesgos. El profesor ya los tiene. Y temas de datos de privacidad también serán súper importantes. El consentimiento, seguramente en cada país funciona diferente, pero el consentimiento de para qué vamos a utilizar los datos que recogemos de los estudiantes, tendremos que trabajarlo para que el estudiante dé su permiso. Seguramente decirle a un estudiante, si tú me das este dato o si me dejas utilizarlo, te voy a ofrecer un servicio mejor, esto puede ayudar a que diga, ok, pero se tendrá que explicar muy bien. Y creo que eran las tres, ¿no? Sí. ¿Y los otros expertos tienen algo que agregar? Sí, de nuestra parte, en el TEC de Monterrey tenemos un posgrado, un magíster en el área de inteligencia artificial y automatización, que busca formar recursos humanos, sobre todo para especialistas en programación y manejo de estas herramientas. En la parte del superprofesor, compartirles que precisamente una de las dinámicas que hicimos con el chatbot de los contenidos de física fue juntar a un grupo de 10, 12 profesores de los contenidos, las preguntas más recurrentes que se hacían en el curso, para tratar de dar respuesta a través de sus personas a esas preguntas más comunes. Quisiera compartirles que es un trabajo que nunca termina. El superprofesor demandaría mucho esfuerzo porque cada pregunta, cada forma de dar el contenido, pues cambia la intención y tendría, para ser muy eficiente, ese algoritmo tener tantas opciones que le permitan al usuario responder de manera adecuada a su expectativa. Entonces, demanda mucho esfuerzo, pero sí existen algunas actividades que apuntan a realizarlo de esa manera. Y en la parte de la ética del consenso del manejo de los datos, cualquier situación que involucre el manejo de información que no es propia, pues requiere un consentimiento de la persona. Entonces, siempre que estamos manejando información, tenemos que pedir la aceptación de ese manejo de información. Tiene que ser autorizado ese manejo para poder nosotros desarrollar alguna experimentación o algún análisis. Sin lugar a duda, los comités de ética que normalmente se encuentran en aspectos académicos o en aspectos de comités de ética del ejercicio profesional o médico, pues tendremos que tener un centro de ética de información o manejo de datos que trate de legislar y cuidar cómo es la mejor manera de atender alguna solicitud. Estamos aprendiendo a manejar datos, tenemos poco tiempo recuperando información en general, pero en la medida que entendamos para qué son y qué datos sí tenemos que guardar y qué no, vamos a hacerlo de mejor manera. Actualmente recordarán casos como Cambridge Analytica, por ahí en Facebook, que hubo un manejo de datos sin tener consentimiento, pues pueden ocurrir ese tipo de cosas y sin embargo
pues tenemos que estar preparados para poder atenderlas y responderlas de manera muy eficiente. Bueno, en particular creo que esta parte de la ética y la responsabilidad tendrá que evolucionar, creo que más rápido que lo que esté generando la inteligencia artificial, adelantarse a esos posibles problemas que existan para poder dar certidumbre de lo que está ocurriendo en esta disciplina. ¿Y César tiene algo que agregar? Sí, aquí en Perú tenemos, en la Católica especialmente, los cursos de ingeniería informática, ¿no? Y a nivel de pregrado. Dentro de ingeniería informática tenemos un conjunto de cursos, como son Machine Learning, Inteligencia Artificial, Deep Learning, Analítica de Datos, como cursos electivos para que el alumno pueda seguir esos cursos. Eso a nivel de pregrado. Luego, a nivel de posgrado, tenemos la maestría en informática, donde tenemos la mención en ciencia de la computación y cuyo contenido está bien orientado a lo que son sistemas inteligentes. Y también se llevan los cursos ahí con una base estadística, se llevan Machine Learning, Deep Learning, llevan Ingeniería de Conocimiento, Inteligencia Artificial, Visualización. Entonces, y ahora estamos en un proyecto de abrir una mención un poquito más orientada a lo que es ciencia de datos. Y a nivel de extensión, tenemos dos diplomados, un diplomado en Inteligencia Artificial, Desarrollo de Aplicaciones con Inteligencia Artificial, y otro diplomado en Data Analytics, ¿no? El de Desarrollo de Aplicaciones con Inteligencia Artificial está orientado más a gente que hace desarrollo, ¿no? Developer, ingenieros de software que hacen software. Y el de Data Analytics está orientado un poquito más a la gente que hace gestión de datos, es decir, aquellos responsables de información que necesitan de herramientas para poder gestionar la data. Entonces, esas dos vertientes tenemos aquí en la universidad. Pero de todas maneras, casi en los tres niveles se necesita de tener un buen background de programación, especialmente en las tres, ¿no? Y bueno, eso es nuevo también, a partir del año pasado que estamos llevando todo esto y con muy buenos resultados, ¿no? Porque los cursos están con muy buena acogida. Luego, a nivel de lo que es, por ejemplo, superprofesor, dependiendo del área también, ¿no? Yo creo que para áreas que son cursos un poco más básicos, donde, digamos, ya el conocimiento es preestablecido y hay preguntas y respuestas que siempre se dan, entonces podría de alguna manera crearse una base de conocimiento donde se pueda apoyar al alumno, ¿no? Pero para cursos, por ejemplo, de nivel superior, donde ya básicamente la idea es transmitir experiencias, ¿no? Donde el alumno tenga que llevar a la práctica su vida profesional, ya es un poco medio complicado, ¿no? Entonces, esa idea de tener un super profesor, yo creo que es dependiendo del área donde se quiera aplicar. Y bueno, va a ser un poco complicado también tener un robot así, o un chatbot que trate de reemplazar al profesor. Lo veo bien difícil. Entonces, no creo que la labor del profesor pueda ser fácilmente reemplazada. Y bueno, y a nivel de ética, concuerdo tanto con mis dos colegas, que sí, aquí en la universidad tenemos un comité de ética que está también trabajando en estas líneas ¿no? de proyectos. Cada vez que nosotros proponemos un proyecto de inteligencia artificial, tenemos que tener el consentimiento de las personas con las cuales se tiene que trabajar. Y bueno, y el comité de ética que tenemos en la universidad nos apoya bastante en poder hacer todos esos procesos, que todo esté cuidado, ¿no? Y definitivamente cualquier nuevo proyecto que datos de las personas están, ¿no? muy bien reglamentados y regulados. Muchas gracias. Con esto damos por terminado el diálogo. Agradecemos a Omar Olmos, César Beltrán y Guillem García y agradecemos al público que nos está acompañando por las distintas plataformas. Los esperamos en la siguiente edición de Diálogos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gusto.